¿sí? Para seguir con nuestro programa tenemos la participación de Luisa Melina Cisneros Ramírez, ¿sí? Ella es artista visual, actualmente es doctorante en el posgrado de Diseño y Estudios Urbanos de la UAM Azcapotzalco, estudió la maestría en Diseño Fotográfico en la Universidad Iberoamericana, en Plantel León en 2019, donde obtuvo grado de maestra con su tesis Cuaderno de a bordo, el cual derivó en un proyecto fotográfico que exhibió en la muestra colectiva de la Universidad Iberoamericana Plantel León y se presentó dentro del marco del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril 2020. Estudió la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en 2015. Cursó el seminario de producción fotográfica en el Centro de la Imagen, donde desarrolló el proyecto Montañas, que se publicó en la Bitácora de Proceso del SPF y se exhibió en la muestra colectiva del Centro de la Imagen en 2021. Ha participado en las charlas como Diálogo, Fotografía Expandida y Arquitectura dentro del Panorama Seminario de Temas Selectos de Fotografía en el marco de la Escuela de Verano de El Asunto Urbano en 2022. Su trabajo artístico ha sido exhibido en muestras colectivas en México, Colombia y ha participado en publicaciones en el Centro de la Imagen como Bitácora de Procesos, Seminario de Producción Fotográfica y Cuadernillo de la Muestra Digital Mirada Indiscreta, Fotografía Callejera desde la Casa, ambas publicadas en 2020. Pues bueno, bienvenida. Ella ha preparado para el día de hoy La ciudad en capas, una propuesta metodológica para analizar la imagen de la ciudad desde el pensamiento complejo. Bienvenida, Melina, adelante, si quieres comenzar. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por organizar este espacio, porque estos diálogos enriquecen muchísimo las maneras de hacer. Y pues, bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, les voy a compartir una presentación. En esta presentación les voy a... permítanme. Tengo un problemita. Aquí está. Listo. Nada más me podrían decir si se ve correctamente, por favor. Sí, se ve. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en esta presentación les quiero comentar y platicar de maneras de hacer. Yo no soy arquitecta ni urbanista, soy artista, soy fotógrafa, diseñadora. Entonces, mi interés por lo urbano siempre ha sido algo como que ha llevado mis investigaciones. Y pues bueno, esta es una propuesta metodológica desde una persona que se dedica a la fotografía para acercarse a la imagen de la ciudad. Y bueno, va a estar dividida en 3 partes. La primera parte consiste en las bases teóricas que sustentan esta propuesta metodológica. La segunda tiene que ver con la manera en que se recopilan los datos. Y la tercera tiene que ver con la parte en cómo se analizan estos datos. Bueno, empezamos. Vamos a ver las bases teóricas. Esta propuesta parte del método analítico, que como sabemos, es el método que se usa cuando queremos desmembrar un todo en sus partes, para analizar cada una de estas partes y ver cómo se relacionan entre ellas y con el todo. Esto nos lleva a hablar del pensamiento complejo que plantea Edgar Morin. El pensamiento complejo, de acuerdo a Morin, es una manera de entender el mundo a través de relaciones y de múltiples perspectivas simultáneamente. Se basa en 3 principios principales: el principio dialógico, el principio recursivo y el principio hologramático. A continuación les voy a comentar brevemente cada uno.
El principio dialógico plantea que cada proceso tiene dos lógicas, una es estable y una es inestable, y estas a la vez son complementarias y antagonistas. Esto quiere decir que todos los ítems tienen dos naturalezas a la vez. Por ejemplo, el orden y el desorden, que a pesar de que son antagonistas, tienen relaciones complementarias al mismo tiempo. También el principio de recursividad. Un proceso recursivo es aquel donde donde los productos, o sea, los resultados, son al mismo tiempo causas o productores de aquello que los produce. Esta idea rompe con la idea de causa y efecto. Causa produce efecto y productor produce producto. Un ejemplo muy claro es la sociedad y los individuos. La sociedad se genera a través de las relaciones que tienen los individuos, y los individuos al mismo tiempo influyen en la sociedad. Es una relación donde uno no puede existir sin el otro y uno es causa y efecto del otro. También el principio hologramático es muy importante, muy importante para la metodología que estoy planteando, porque plantea que no se puede analizar el todo sin reparar en las partes, y las partes no se pueden analizar sin observar el todo. Por ejemplo, las partes contendrían el todo al mismo tiempo. Entonces, el análisis no es fraccionado, no es separar las partes del todo y estudiarlas separadamente, sino que hay que estudiar cómo se relacionan, cómo confluyen, dónde se yuxtaponen. Un ejemplo claro también serían los organismos y las células, donde los organismos están compuestos de células y cada célula contiene toda la información necesaria para entender el organismo. Ahora, este pensamiento complejo, si lo planteamos y lo tratamos de acoplar a la ciudad, porque también la ciudad es un elemento muy complejo, podemos empezar con lo que plantea Kevin Lynch en La imagen de la ciudad, donde nos dice que la percepción de la ciudad es fragmentada y la imagen de la ciudad no se refiere nada más a la visualidad, a lo que vemos, sino a una serie de capas de experiencias sensoriales que se superponen entre ellas. Y también se compone por elementos inertes y elementos móviles. Elementos inertes como los edificios, las calles, la traza urbana, y los elementos móviles como las personas, las interacciones y las redes que se pueden generar en la ciudad. Ahora, otro autor que nos habla de capas y yuxtaposición es Michel Foucault, con el concepto de heterotopía, donde nos dice que en un espacio se pueden yuxtaponer capas históricas, económicas, formales, culturales, temporales, y que en estos espacios es posible permitir múltiples experiencias. Esto se debe a niveles de permanencia, a huellas, a palimpsestos y también a manifestaciones efímeras. Entonces, con esta base teórica podemos hablar de la recopilación de datos para las investigaciones que llevo. La técnica con la que trabajo principalmente es la técnica de observación. Esto es más por mi formación académica, porque soy diseñadora fotógrafa. Entonces, la observación es como una técnica principal para mí, para entender el mundo. Y pues bueno, la herramienta principal de recopilación de datos es la fotografía. Ahora bien, es importante en este momento cuestionarnos qué tipo de fotografía o qué características necesita tener la fotografía para sernos útil al momento de recopilar datos. Esto varía dependiendo de cada proyecto. A continuación les voy a platicar un poquito de qué características tiene la fotografía que yo necesito para mis investigaciones, y pues sería esto. Yo me baso en la fotografía documental, en la nueva fotografía documental,
que ahorita les voy a comentar las consideraciones sobre la fotografía documental que plantea Peter Bialobczewski. Este teórico afirma que la fotografía documental es subjetiva. En la fotografía documental se ve nuestro background, se ven nuestros intereses, la hacemos con una intención y es muy importante que estemos conscientes de esa intención. También interpreta acontecimientos actuales porque pues se hace en un contexto, no se puede sacar la fotografía de su contexto. Y también implica la comprensión de la cultura, porque su autor, los que creamos las imágenes, estamos involucrados y nos involucramos con nuestros sujetos, aunque sean espacios, nos involucramos con ellos. También otra parte interesante para este apartado es lo que plantea Joan Fontcuberta con la doble naturaleza de la fotografía, que no puede separarse, la fotografía no puede dejar de ser arte o documento, es ambas al mismo tiempo. Aquí hablamos un poquito de este principio dialógico y un poquito recursivo también. También utilizo la fotografía deadpan, de acuerdo a lo que plantea Charlotte Cotton, donde la fotografía deadpan tiene una visión casi clínica de sus sujetos, es rica en información visual porque eso es importante para poder analizar los datos después. También se le conoce como fotografía alemana, esto por la historia de la fotografía. Sus principales exponentes son Bernd y Hilla Becher, fotógrafos alemanes. Y pues bueno, se presenta como tipologías para que se puedan apreciar los diferentes sujetos en un mismo lugar, como si se tratara de una mesa de un entomólogo. Y bueno, ahora ya con estas bases teóricas, con estas bases de recopilación de datos, pasamos a la parte del análisis de datos. Aquí es importante anotar que pues yo trabajo con fotografía y entonces me tuve que plantear cómo categorizar y analizar esos datos que me puede proporcionar la fotografía. Entonces, partiendo de lo que plantean las bases teóricas que ya les comenté, decidí trabajar categorías capa. Se crearon unas capas categoría, donde se acomodan, a partir de la observación se van a catalogar las fotografías y entran en cada capa, y el conjunto de capas nos permite crear una visión más completa y más amplia de nuestro sujeto de estudio. Entonces, la primera capa es la capa de la forma. Les voy a mostrar fotografías de una comunidad cerrada que está en Morelia. La primera categoría entonces es la capa de la forma, donde vemos las características físicas y formales del espacio. Esto nos ayuda a conocer materialmente el espacio, cómo está conformado, qué hay, qué no hay, qué lo rodea. La siguiente capa es la capa del entorno. Esta capa es la que le da identidad al espacio, la que lo separa de los demás espacios. Aquí podemos ver huellas y vestigios de la interacción y la apropiación, tanto de los habitantes como de las personas de paso. Entonces, bueno, la siguiente capa es la capa de los significados. Para este proyecto específicamente, este es parte de mi proyecto de investigación del doctorado. Con este método ya había trabajado en la maestría. Para la maestría nada más trabajé con 3 capas, la del entorno, la forma y los significados juntos, pero para este proyecto me pareció pertinente separar la capa de significados en 2. Entonces, tenemos la capa de significados de contexto, que nos sirve para ubicar espacial y temporalmente el espacio. Esto es como para situarlo y saber dónde está, cómo se compone, cuánto mide.
Y la siguiente capa también es capa de significados, pero son significados vivenciales. Tiene que ver con experiencias, con historias de vida, puede ser una bitácora de viaje, como fue en el caso de mi investigación de la maestría, donde la capa de los significados era una sola, porque se trataba de una bitácora de viaje de un recorrido en ferrocarril, donde necesitábamos los datos geográficos y la bitácora de viaje juntas, pero para este caso sí es pertinente tenerlos separados. Y bueno, también como parte de las notas finales, como para ir cerrando esta parte, hay que tener en cuenta que cada proyecto es diferente. Entonces, nuestra manera de trabajar, de hacer, de recopilar datos, en general yo creo que de trabajar con estos datos puede variar. Y es muy importante también para estar al pendiente de estas variaciones, cuestionarnos desde dónde estamos investigando, para encontrar los métodos, las técnicas y las herramientas que más nos convengan y que le convengan a la investigación también. Y pues bueno, hay que ser como muy flexibles, hay que saber cuándo cambiar cosas que no nos están funcionando o cuándo seguir con las cosas como nos funcionan. Y pues aquí hay un poco de bibliografía que consulté, también por si quieren adentrarse un poquito más, porque también, perdón si fui un poco rápido, pero creo que el tiempo estaba un poquito cortito, entonces aquí hay bibliografía por si les interesa adentrarse un poquito más en esta parte. Y pues muchas gracias. Sería todo de mi parte. Dejo de compartir pantalla. Gracias a ti, Melina. Bueno, pues si alguien quiere compartir algún comentario, este puede ser buen momento para expresar alguna pregunta, alguna aportación para esto. Sí. Bueno, Lourdes Elsa levantó la mano. Sí, Adelante. gracias. Muchas gracias, Martín. Nelly, qué bonito trabajo estás haciendo. Mira, estamos en el coloquio de los métodos y las maneras, ¿verdad? Entonces, llevas una metodología, vamos a encontrar más maneras. Me vino a la mente, hay una fototerapia que utilizan los psicólogos franceses para demostrarle a la gente que su vida no ha sido tan mala, ¿verdad? Entonces, esto de la fotografía, del uso de la fotografía para diversas cosas es buenísimo, porque las imágenes siempre nos van a traer nuevas maneras de abordar las cosas. Entonces, yo te felicito, muy bonito trabajo, vas muy bien y pues adelante. Muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias a ti, Lourdes. Sí, también quería puntualizar de mi parte el asunto de esta relación que haces con el tema de la complejidad de Morín o Morán, ¿cómo se pronuncia? Este, porque, bueno, nos aborda una perspectiva filosófica de una manera nueva de pensar la epistemología, ¿no? Es decir, se basa en de cómo obtenemos la información y cómo leemos los fenómenos sociales, eh, naturales, todos los fenómenos humanos en función de lo demás. Él nos dice, bueno, nada es independiente, ¿no? Todo está fuertemente interrelacionado con lo todo y y cada una de sus partes representan lo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es muy interesante y pues bueno, agradecerte. Eh, También aquí ya te están mandando felicitaciones por el chat, ¿no? Por tu presentación. Este, pues muchas gracias, Melina. Sí, fuiste un poco rápida, pero creo que fuiste bastante concisa en tu presentación. Este, Digo, si hubiera habido algún problema de tiempo, nosotros amablemente te cortamos tu presentación, no te preocupes. Pero bueno, muchas gracias
por supuesto que es un tema muy interesante de investigación y pues bueno, qué bueno que has participado en este coloquio. Gracias, Melina.